taller se llama Geología y Geomorfología, algunos aportes y recomendaciones para las organizaciones no gubernamentales de atención de emergencias y desastres. Y hoy es la segunda sesión que tenemos, vamos a hablar un poquito sobre qué es la geomorfología. Bueno, el contenido de esta sesión va a estar relacionado con 4 puntos principalmente. Hablaremos de algunos conceptos básicos, principalmente para aquellos que no están muy familiarizados con la temática. Hablaremos algo sobre, repasaremos un poquito lo que vimos ayer sobre los procesos de meteorización y erosión y algunos procesos resultantes. También daremos a conocer algo de las geoformas y de los distintos tipos de fuentes o orígenes que se pueden dar, que pueden ser estructurales, tectónicas, fluviales, lacustres, kársticas, eólicas, litorales o glaciares, y también vamos a hablar un poco sobre las laderas y los movimientos en masa. Me imagino que muchos de estos términos pues ustedes los conocen o de alguna manera pues han estado relacionados con ellos, ya sean los eventos que ustedes han atendido o han asistido a algún tipo de conferencia o han trabajado con mapas de este tipo. Entonces empecemos con la geomorfología. La geomorfología pues, es una palabra griega, igual como la geología, compuesta por tres, en este caso por 3 partes. Geo, que significa tierra, morfo, que significa forma, y logo, que significa estudio. Entonces sencillamente es el estudio de la forma de la tierra. Principalmente lo que está en la superficie o en lo que nosotros conocíamos ayer como parte de la corteza terrestre. La geomorfología es muy importante para el hombre, igual como la geología. También es una rama de la geología, pero se encarga específicamente de las formas resultantes. Ella estudia, define y apoya pues, muchos de los aportes o de las actividades que hace el hombre. Principalmente también el hombre también de alguna manera interactúa con los procesos de la Tierra y también es considerado un agente, puede ser considerado un agente geomorfológico porque él modifica el terreno simplemente para hacer sus actividades, por ejemplo, hacer una vialidad, utilizamos un tractor, utilizamos una maquinaria específica para de alguna manera romper con la dinámica y la naturaleza de una ladera o de algún tipo de terreno para nosotros trazar la vía. Lo mismo pasa cuando hacemos las carreteras, los puentes, las presas, o algún desarrollo habitacional o incluso pues hasta las propias ciudades. También la geomorfología es muy importante en el tema de la gestión y la planificación ambiental, en el área de la minería, en el área hidráulica, en el sector forestal, porque precisamente muchas de las geoformas que tenemos hoy en día pues son aprovechadas o fueron generadas o modeladas por este tipo de agentes y realmente pues muchos minerales se encuentran dentro de estas geoformas. También la hidráulica se favorece de la geomorfología, ya que bueno, cuando vamos a construir presas, cuando vamos a construir cierto tipo de infraestructura, pues de alguna manera la geomorfología nos define o nos da indicios de los eventos anteriores, de cómo está la distribución, por dónde debemos trazar, por dónde debemos trazar cierto tipo de infraestructura para precisamente no ir en contra de la propia naturaleza o de alguna manera favorecer o aminorar gastos. Entonces, bueno, es muy importante esta aplicación. También es importante a la hora de cuantificar los procesos geomorfológicos y la predicción de eventos. Eso bueno, es prácticamente como una de las cosas más aplicadas que tiene la geomorfología, que de alguna manera nos permite caracterizar procesos geomorfológicos como movimientos en masa, relacionados con las inundaciones también, con flujos, movimientos de flujo, que de alguna manera pues, nos puede dar muchos indicios a nosotros de cuáles serían los fenómenos que pueden ocurrir en una localidad y que si estos eventos han ocurrido anteriormente. Y por último, también nos ayuda a valorar y a ubicar y a planificar las obras ingenieriles. Pues, cuando nosotros realizamos queremos realizar algún puente o algo, pues siempre estudiamos la geomorfología de la zona, porque eso de alguna manera nos da indicios de antiguas crecidas, quedan relictos todavía de esos eventos que se han generado y que no necesariamente corresponden a los caudales que actualmente pues, muestra algún curso. Entonces, bueno, de alguna manera la geomorfología nos da todo este tipo de aplicaciones y bueno, por eso que las imágenes pues están alusivas a ellas. Y la geomorfología también se relaciona con otras ciencias de la Tierra. Ejemplo, la geomorfología estructural, que eso lo vamos a ver más adelante, la geomorfología climática se relaciona también con la cartografía, con la morfometría, también con la sedimentología. O sea, de alguna manera la geomorfología toca todas esas ciencias
porque precisamente sus formas y sus procesos pues es simplemente la interacción de lo que es los procesos geológicos con el intemperismo y el clima. Y bueno, para que ustedes tengan una idea de de qué tan amplia es la geomorfología, pues más o menos aquí les traje algún tipo de clasificación de todos los tipos que podemos tener y están muy relacionados con el ambiente donde se da. Un ejemplo, por lo menos la geomorfología estructural, la tectónica, la fluvial, la cárstica. La estructural precisamente está relacionado con los procesos erosivos, la litología, la estructura de las rocas, principalmente con rocas que tienen muy marcadas sus características. Por ejemplo, algún tipo de arenisca, algunos tipos de granito, sus características litológicas y estructurales son muy marcadas y se conservan todavía sin ningún tipo de formación y nosotros lo podemos ver que son muy evidentes. Ya vamos a ver un poquito de ejemplos de esto. La tectónica pues tiene que ver precisamente con la interacción de todos los procesos tectónicos como los que vimos ayer, los que son deformativos de la corteza, como las fallas y los pliegues y cómo estos procesos de alguna manera también sufren procesos erosivos y de alguna manera se generan ciertas formas que son muy características. La geomorfología fluvial está relacionada con los procesos de flujos de corrientes, como quebradas, ríos, todo este tipo de flujos, y eso genera unos procesos muy típicos, muy característicos de los ríos, que no se dan en en las otras geoformas. Principalmente, pues podemos tener formas en el lecho móvil, es decir, en el lecho propio del río. Podemos también tener geoformas de transporte, geoformas erosivas, geoformas de depositación. Podemos tener todo este tipo y que son muy típicos solamente de los ríos como tal, que son los que hacen este modelado. Tenemos también la geomorfología cárstica, que es principalmente para las rocas carbonáticas. Es muy típico de ellas bueno, acá en Venezuela no tenemos muchas, pero sí hay alguna geomorfología cárstica que podemos citar. La litoral, pues, es exclusiva de las zonas litorales, de las zonas de playa, de costa, que son, pues, bueno, tienen un desarrollo de geoformas muy diferente a las zonas de montaña, ustedes se podrán haber dado cuenta. Y también tenemos la geomorfología glacial, que es precisamente la que es modelada gracias a los glaciares o al transporte que ellos realizan. La periglacial no se da acá en nosotros, o se dará pues muy puntual, porque son zonas más con otros tipos de climas más fríos y permanentes. Y la eólica, pues precisamente en las zonas de los desiertos, donde tenemos sí, bueno, sí, principalmente del desierto, porque bueno, el aire, los vientos hacen una gran influencia en este tipo de geoformas. Y también tenemos geomorfologías muy específicas en zonas áridas y en zonas tropicales. Eso depende de en qué parte del planeta se estén. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues la geomorfología es muy amplia y todo depende de la gente que modela. Siempre hay un agente que modela. O pueden, en el caso, pueden haber varios agentes, pero siempre hay uno más dominante que otro. Y les voy a dar un ejemplo de algunas geoformas para que no sea solo leer, sino que también vean estas geoformas características. La geomorfología estructural, pues, como les dije inicialmente, son procesos erosivos, donde influye mucho lo que es la litología, es decir, el tipo de roca y la estructura de las rocas como tal. Como pueden ver ahí, bueno, tenemos, bueno, muy conocido nuestra gran sabana allá en nuestro estado Bolívar, donde tenemos los tepuyes, que son geoformas estructurales muy características, no son deformadas como se pueden ver, ustedes incluso pueden ver la estratificación de las que son rocas sedimentarias, lo que veíamos ayer. Ellas conservan aún su estratificación y ven que tienen esas geoformas muy imponentes, que, que las podemos ver incluso apreciar desde una distancia considerable. Bueno, esos mismos estratos pueden estar tanto horizontales, originalmente, o verticales, como la imagen de al lado también. Entonces pueden verse que lo que influye acá es el tipo de roca, la competencia que se da y cómo ella se va erosionando y va generando formas muy típicas. Y prácticamente se da en roca sedimentaria, principalmente. Tenemos la geomorfología tectónica, como les decía inicialmente, esta está relacionada explícitamente con formas originadas por las fallas, por los pliegues, por procesos deformativos de la corteza.
Entonces ahí pues podemos tener los ejemplos de las facetas triangulares, de los alineamientos que podemos tener típicos de cuando vemos o ubicamos una falla. Podemos también tener los pliegues también que se consideran parte de la geomorfología tectónica, que vemos que los estratos están plegados como tal y han sufrido alguna deformación. Y también esa geomorfología tectónica lo podemos ver en los ríos también, que de alguna manera los drenajes se alinean con respecto a estos planos de fracturamiento. Entonces, la geomorfología tectónica puede ser lineales, con procesos lineales, o puede ser también procesos areales que implique un área específica. Entonces, aquí incluimos todos esos procesos o todas esas geoformas que se dan producto de la tectónica, como las ensilladuras de falla, los modelos de difluxión, de obturación, todo este tipo de geoformas entran dentro de esta rama de la geomorfología. Las formas fluviales, pues, esta sí es principalmente generada por el río como tal, en toda su máxima expresión. Desde que está en la cabecera, desde donde nace, hasta prácticamente hasta donde él muere, que ya sea que llegue al mar, al océano, o alguna laguna, o algún lago que él llegue. Entonces nosotros podemos tener distintas formas, desde las laderas que se forman los patrones de drenaje, hasta la forma como el río, como el río circula, que puede ser meandriforme, formando meandros, puede ser recto, puede ser anastomosado. También podemos tener geoformas de origen fluvial como conos de eyección, abanicos. Podemos también tener geoformas fluviales dentro del propio lecho como tal, que son como los riples. Podemos tener barras también, que son las que están de este lado acá abajo. Podemos también tener otro tipo de geoformas fluviales, son muy características, son las terrazas fluviales, como ejemplo acá Mérida, como Valera. También parte de muchas ciudades también son formadas en terrazas o en conos, como Caracas también. Y bueno, entonces todas esas geoformas son de origen fluviales porque principalmente su agente modelador es algún tipo de corriente o de río. Y bueno, les quise nombrar estas tres principalmente porque son las que más tenemos nosotros en nuestro país como tal y las que nosotros más podemos investigar, porque si hablo de todas las que la geomorfología trata, pues creo que tendríamos que estarnos como 3 días acá en el taller. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, la geomorfología pues de alguna manera une los procesos endógenos y exógenos. Los que hablamos ayer, los exógenos precisamente son la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación, y los endógenos pues el magmatismo, el vulcanismo, la deformación de la corteza y la tectónica. De alguna manera, la geoforma resultante es sencillamente pues la consecuencia de todos esos procesos que se dan en la superficie. Es simplemente eso, es como la consecuencia, el producto final de la interacción de todos esos procesos, tanto de la geología, el clima, el propio hombre, sus actividades. Eso precisamente es lo que nosotros vemos en nuestro alrededor. Y que de alguna manera, pues obviamente influye todo lo que tiene que ver con el ciclo de las rocas, lo que también hablamos ayer. Que de alguna manera todos esos procesos, pues los vemos ahí inmersos en el ciclo de las rocas. Y bueno, recordando un poco también lo que vimos ayer, que cada roca, cada proceso se da de manera muy diferente y depende mucho del tipo y de las condiciones del ambiente. Ayer veíamos que era la meteorización física, como los impactos, que era la meteorización química, que también podían tener la meteorización biológica, toda esta serie de meteorizaciones o de descomposición de la roca, porque sencillamente eso, que las rocas también se descomponen, pues de alguna manera es la respuesta que tiene la roca ante los efectos del ambiente donde ellas están en la superficie. Eso sencillamente es así. Y ese tipo de consecuencias o de productos que se da, pues depende mucho de las condiciones formativas de la roca, de los minerales que las componen y de todos los procesos que ella sufrió para poder emerger hasta la superficie. Entonces, a veces podemos tener que no todo, aunque tengamos un mismo tipo de roca, ejemplo, acá en los Andes, tengamos una arenisca o tengamos un tipo de granito específico y también tengamos ese tipo de granito en el estado Bolívar, ejemplo, o en el estado Falcón, vemos que aunque sea la misma roca, no necesariamente tiene que descomponerse de la misma manera, porque las condiciones climáticas son muy, muy, muy diferentes.
Entonces, no es una receta que se aplica y por eso es muy importante, pues, detallar estos procesos que se dan y de alguna manera, pues, amarrar las cosas, porque todo tiene una lógica. Ningún proceso que se da de meteorización se da porque sí, está muy relacionado con la composición de la roca y está muy relacionado con las condiciones climáticas donde ella está. Y si hablamos de erosión y transporte, pues igual también, cada ciudad, cada localidad tiene sus agentes muy, muy específicos. Para nosotros quizás es el agua, a través de gotas de lluvia, nuestro principal agente erosivo. Y tenemos, bueno, un poquito de glaciar arriba en la sierra, pero ya es muy poco. Realmente la incidencia de ellos en este momento ya no es significativa. Pero por lo menos, ejemplo, en las zonas como los médanos de Coro, pues el principal agente erosivo es el viento, ¿ya? Hay otras zonas donde son, ejemplo, como la zona del Orinoco, que su principal agente modelador es el agua. Bueno, vemos esa grande cantidad de ríos que hay, el gran volumen que maneja. Entonces, bueno, de eso se trata precisamente. Existe un agente erosivo o pueden existir varios a la vez y de alguna manera esos agentes modelan el relieve como ellos quieren, como ellos siempre lo han hecho. Eso es así es la naturaleza. Y bueno, los procesos que les hablaba anteriormente, pues se pueden dar tanto en la superficie, que son la erosión, el transporte y la sedimentación, y también se pueden dar debajo del agua también. Les hablaba ayer sobre la geomorfología submarina, ¿ve? Que también se puede dar los procesos que se dan acá arriba de meteorización, pues también se dan en el fondo marino. ¿Ve? Lo único que, claro, que abajo no hay nadie ni a nadie los afecta como tal, como quizás no es tan estudiado por esa razón. Entonces, pero igual les quería acotar que de alguna manera se dan esos procesos. Bueno, nosotros siempre trabajamos con una unidad importante que es la cuenca hidrográfica. Prácticamente todo es una cuenca, una más grande que otra, pero siempre estamos inmersos en cuencas hidrográficas y los procesos de erosión y de transporte y sedimentación pues controlan realmente la dinámica de la cuenca y eso obviamente, y esa dinámica es la respuesta sencilla de los efectos de la geología, de la geomorfología, del clima y hasta las propias actividades del hombre como tal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con la unión de la ciencia? Cuando unimos la ciencia como tal, ¿qué es lo más importante que nosotros debemos tomar en cuenta? Que no solamente se trata de caracterización y de hablar acá de la geología, de la geomorfología, sino que de alguna manera, qué nos da a nosotros, qué nos aporta o qué nos quiere decir? Entonces, bueno, en resumen, la geología pues nos dice qué tipo de roca tenemos, nos habla también sobre la composición química que tienen y los procesos endógenos y exógenos que se dan. La composición química está muy relacionada con los procesos de meteorización porque prácticamente dependiendo de ella se van a dar ciertos procesos. Ejemplo, como lo hablábamos ayer, si la roca tiene un alto contenido de hierro y está en una zona, en una zona fluvial, en un río, pues vamos a ver que la roca pues de alguna manera va a sufrir procesos de oxidación. El hierro al entrar en contacto con el oxígeno y con el agua, pues él se oxida y las rocas van a tener una caracterización, un color característico como rojizo o anaranjado, que lo vemos mucho nosotros, por lo menos la cascada del Vino en Barquisimeto, o también lo vemos en algunos afloramientos en la Gran Sabana, en el Parque Nacional Canaima, también vemos esos ríos rojos, bueno, no son los ríos, son las rocas en realidad. Entonces, de alguna manera eso sucede porque las condiciones de la roca lo permiten así. Entonces, van siempre de la mano, nunca van divorciados. Entonces, por eso es muy importante conocer los tipos de roca y la composición química que tienen. Si nosotros tenemos una roca granítica, pues por lo general ellas tienden a descomponerse en arenas. Si nosotros tenemos esquisto, ejemplo, que son rocas metamórficas, ellas tienden a descomponerse, a formar arcillas y limas. Entonces, prácticamente el material de descomposición está muy relacionado con el tipo de la roca y la composición química que ésta tiene. Y la geomorfología, pues sencillamente amarra las varias ciencias. ¿Ves? Ella no solamente amarra lo que es la interacción de las rocas, los procesos internos y cómo ellas responden ante el clima y al intemperismo e incluso también hasta los procesos que hace el hombre. Entonces nosotros podemos tener
el ejemplo que les daba inicialmente, ¿ves? Una misma roca puede reaccionar y puede descomponerse de distintas maneras si está en ambientes diferentes. Entonces, no es lo mismo que esté a 3.000 metros sobre el nivel del mar que esté a una altitud de cero. Igual que no es lo mismo que esté a 10 grados centígrados de temperatura que esté a 45 grados de temperatura. Entonces, las rocas sencillamente, pues ellas responden de acuerdo a las inclemencias del clima y del hombre también, que de alguna manera influye o acelera los procesos. Entonces, bueno, para avanzar un poquito más, también tenemos la geomorfología, también estudia procesos en los que se dan en las laderas o en las vertientes, y también estudia los movimientos en masa. Nosotros clasificamos a los procesos principalmente como fluviales, aluviales y columnales. Y bueno, la constitución de las laderas puede ser variada, ¿ves? Pueden ser suelos, el suelo pueden tener también mantometrización o puede estar constituido de roca. Por lo general siempre están presentes estos tres tipos de composición. Lo que varía es como el espesor, ¿ves? A veces puede haber, no puede, a veces hay montañas que no tienen, que son directamente roca. Me imagino que ustedes han estado, si les gusta caminar, han estado en este tipo de montañas que no hay desarrollo de ningún tipo de suelo, ningún manchamiento, o el suelo es muy, 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 muy delgado. En cambio hay rocas donde el suelo, los espesores del suelo son bastante elevados bueno, se caracterizan mucho porque lo podemos notar en su vegetación, ve que la vegetación por lo general es bastante exuberante, tenemos árboles de gran porte y bueno, eso solamente se da porque existe un suelo que los puede de alguna manera soportar. Y los procesos, pues, los procesos que hablábamos inicialmente, que son fluviales, aluviales y columnales, pues se pueden dar, son característicos de las que se dan en las cuencas geográficas y en las laderas de nuestras montañas. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito de qué se trata cada uno. Bueno, y un ejemplo acá de los que no han escuchado que es una ladera, pues simplemente es como la cara de la montaña. Así que por lo general tiene esa inclinación, también se le llama vertiente. Es lo, vamos a decir que se puede decir que son conceptos muy, muy parecidos. Entonces, bueno, cuando hablamos de procesos, hablamos de tres tipos principales y cada uno tiene un agente diferente y las formas que resultan también son muy diferentes y se diferencian muy fácil. Los procesos fluviales, como dijimos anteriormente, son procesos controlados por las corrientes del río. Alguna quebrada, algún río, ¿ves? Y nosotros lo caracterizamos mucho, bueno, porque está la corriente, obviamente, de agua, y segundo, por las rocas que tienen en el lecho. Las rocas por lo general son redondeadas, son bastante redondeadas o esféricas o pueden ser cilíndricas, pero no tienen ningún tipo en el borde no tienen ningún tipo de filos, son totalmente redondeadas o redondeadas y lo podemos ver cuando vamos a un río. Si nos acercamos a un río y la mayoría de las rocas de ellos pues están bastante redondeadas, eso quiere decir que ha tenido un transporte pues considerable. Podemos también tener procesos columnales donde no interviene el agua, sino simplemente es la gravedad. O sea, se desprenden totalmente los materiales de las laderas y por la gravedad sencillamente, no incide el agua en ningún momento. Y podemos tener procesos mixtos, de donde el agua y la gravedad actúan de alguna manera. Entonces, lo podemos notar prácticamente cuando estudiamos el depósito, ve que tenemos los materiales que se encuentran ahí, pues tienes tanto como cantos redondeados o subredondeados, que son característicos de procesos fluviales, pero también tiene cantos bastante angulosos o conglomerados también bastante angulosos, donde quiere decir que los procesos que dieron origen fueron coluvionales, productos de la gravedad. Entonces, en estos procesos aluviales podemos denotar ambos procesos. Entonces, la próxima vez que ustedes vean un sitio, algún depósito reciente, como lo llamamos ayer, pueden ser terrazas o conos, nosotros podemos tener y observar, si vemos el registro sedimentario, pues podemos distinguir estos tipos de procesos, ¿ves? Cuándo se da uno y cuándo se da el otro. Entonces, nosotros utilizamos mucho estas características sedimentológicas de los depósitos para identificar el origen de la geoforma. ¿Ves? Si una terraza es fluvial, si una terraza es aluvial, si un depósito es coluvial.
Entonces, de alguna manera, esto nos da bastantes indicios cuando hacemos trabajo de campo. Y bueno, cuando hablamos de estabilidad en las laderas, ¿ves? Siempre hablamos del ángulo de reposo de los materiales. Recuerden que les dije que podemos tener tanto suelo como mantos meteorizados, ¿ves? Siempre los materiales están estables a un cierto ángulo. Eso es como una ley, que es por lo que los permite a ellos de alguna manera estar estáticos, ¿ves? Cuando las condiciones cambian, sean por alguna circunstancia, por alguna fuente, esos ángulos cambian como tal y es donde pues ellos se desplazan. También es muy importante dar a conocer o conocer por lo menos el ángulo de planos de visibilidad, le llamamos nosotros, que precisamente está relacionado con los rumbos y el buzamiento o las poblaciones si son rocas metamórficas. Eso es con respecto cuando las laderas están constituidas o se notan principalmente por rocas sedimentarias o metamórficas. También influye mucho la pendiente del terreno, la pendiente natural que tiene, y las condiciones externas, como el clima, los movimientos sísmicos, las actividades antropogénicas. De alguna manera, estas condiciones externas desestabilizan estas laderas y pueden hacer que esas montañas, sí, que esas montañas o que esas laderas de alguna manera se muevan y se trasladen. Nosotros, bueno, y esto lo tomé del profesor Omar, que se me olvidó colocarle la referencia, nosotros siempre tenemos como un cuadrito de alguna manera que nos permite a nosotros saber a la hora de hacer zonificaciones de mapas, ¿ves? Que pues nosotros medimos los rumbos y los buzamientos de las rocas, ¿ves? Que es precisamente sí, la dirección de los estratos, ¿ves? Y la inclinación que tienen, de eso se trata. De alguna manera nosotros medimos esos ángulos que de alguna manera nos dan indicios de cómo es su estabilidad o cómo puede ser su estabilidad como tal. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer caracterizaciones que cuando encontramos estratos que superan los 30 grados de inclinación, pues nosotros consideramos que esa es una zona bastante inestable ya, porque ya con esa medida, con esa pendiente, ya los estratos pues prácticamente están dadas las condiciones para que ellos se puedan mover y la gravedad pues haga sus efectos. Entonces esta es una de las condiciones que nosotros podemos utilizar a la hora de hacer caracterizaciones de zonas con movimientos de masa o caracterizaciones o zonificaciones de laderas. Y bueno, ahorita vamos a hablar, ya que hablamos un poco de las laderas, pues ahorita vamos a entrar un poco en el tema de los movimientos en masa, que son también procesos que también se pueden dar, que se dan en las laderas como tal. Y bueno, para lo que vamos a hablar un poquito de los conceptos, los movimientos de masa son procesos esencialmente gravitatorios, como lo vimos al principio, por los cuales una parte de la masa del terreno se desplaza a una cota inferior de la original, sin que medie ostensiblemente algún transporte, o sea, que no exista algún transporte. Y a veces también es necesario que exista de alguna manera algún agente que desestabilice las condiciones iniciales. Si no existe ese agente, pues la ladera o la montaña se debería mantener estable como siempre ha estado. Entonces, siempre cuando existe un movimiento, algún derrumbe, algún movimiento en masa, es porque lo primero que ustedes deben pensar es que algo pasó que de alguna manera permitió que se generara ese movimiento. Entonces, y eso precisamente está relacionado con las condiciones iniciales y la estabilidad, como podemos ver en esas imágenes. A veces esos movimientos de masa pueden ocurrir en zonas donde no hay ningún tipo de área afectada, zonas recónditas que no hay ningún tipo de población o vialidad o infraestructura civil, pero otras veces pues no necesariamente es así y esos movimientos en masa pueden darse y pueden afectar considerablemente a las poblaciones, ¿ves? Incluso pueden pues, hay casos como los casos de Armero que donde las poblaciones han quedado totalmente sepultadas por este tipo de movimientos. Y hay otras que donde afecta pues gravemente la realidad, donde quedan ciudades incomunicadas o pueblos incomunicados, o también puede afectar los servicios públicos como el agua o la electricidad, porque precisamente se dan estos movimientos y la infraestructura está encima de ellos, no al revés. Y bueno, para darles a entender un poquito sobre lo que es la estabilidad de la pendiente, pues, de alguna manera las pendientes empinadas y sin vegetación, pues tienen como las condiciones ideales para que ellas puedan entrar en estabilidad. Cuando nosotros tenemos
bueno, cuando los materiales se van desintegrando a través de la meteorización, pues ellos guardan un ángulo de reposo entre sí, como pueden ver ahí los granitos. Pues los granitos están en contacto unos con otros y de alguna manera ellos como se unen y se mantienen quieticos. Pero ¿qué pasa cuando llegan otros agentes externos, ya sea ejemplo el agua o puede ser también un movimiento sísmico? De alguna manera estos granos se empiezan a mover y ya no son estables, ¿ve? De alguna manera ellos flotan, o se mueven o vibran, ¿ve? Dependiendo, dependiendo de la gente, y ahí es cuando ellos comienzan a desplazarse como tal, ¿ve? Entonces, de alguna manera ellos empiezan como a flotar, si es en el caso de la lluvia o en el caso de un sismo, empiezan a vibrar, y esto hace que obviamente que toda la ladera se estabilice y ellos sencillamente pues cedan a través de la gravedad. Si no existiera una pendiente fuerte, pues ellos sencillamente no, no se moverían porque no están dadas las condiciones para que ellos se muevan. Pero si existe una pendiente que sí, pues de alguna manera la gravedad hace sus efectos. Y bueno, aquí les traigo algunas clasificaciones de movimientos en masa. Existen muchas. Incluso esa sí no la pude encontrar que me la habían dado en la maestría. Incluso no solamente hay autores que clasifican los movimientos dados por la pendiente, ¿ves? O donde implique mayoritariamente un contenido sólido de lo que se mueve, ¿ves? Sino que también les dan unas clasificaciones a los flujos, ¿ves? Dependiendo del tipo de flujo que se da y eso influye mucho el porcentaje de agua, ¿ve? Entonces ellos hacen unas clasificaciones de porcentaje tal, si el flujo tiene 30% de agua y 70% de sólidos, ¿no? Es este tipo de flujo y así. Entonces, hay también autores que los meten dentro de los movimientos de masa y hacen más o menos una clasificación de ese estilo. Y entre ellos ya entran ya más bien los flujos de detritos o los flujos o o los aludes torrenciales o cuando son mayoritariamente el flujo tiene un contenido de agua, pues son las inundaciones o las crecidas. Entonces, bueno, ahí tenemos varios tipos de movimientos de masa. Tenemos los deslizamientos rotacionales o transnacionales, que, bueno, precisamente se da de alguna manera, aquí actúa un poco lo que es la geología, actúa un poco lo que es el interperismo y obviamente la pendiente, ¿ves? Que de alguna manera pues favorece que se formen estas grandes masas y que ellas se vayan moviendo. Estas masas se pueden mover tanto rápida como bruscamente, ¿ves? Y de alguna manera se da porque, bueno, influye mucho el agua también aquí en este tipo de movimientos. El agua y la pendiente, pues, influyen considerablemente en que se den este tipo de movimientos en masa. Bueno, también podemos tener los flujos, como les decía anteriormente, podemos tener flujos de suelo, cuando lo que se mueve es netamente en la ladera de suelo, no es ningún tipo de material. Los derrubios, ve que es prácticamente como sí, como son como los mantos meteorizados, ¿ve? Y podemos también tener el flujo de bloques rocosos, ¿ve? Que lo que se mueve son bloques o rocas, no tiene contenido de suelo o de mantos de meteorización. También se pueden dar desprendimientos o volcamientos, ¿ve? Que es sencillamente que se dan que las rocas se voltean y eso es precisamente por la acción de la gravedad y por la forma como ellos los tienen, ¿ve? Las rocas de alguna manera tienen este fracturamiento y ellas lo que hacen es simplemente es como desprenderse. Aquí también se da mucho lo que se llama la erosión diferencial, ¿ve? Que, que es muy característica y que favorece esos vuelcos. Podemos tener avalanchas. Puede ser avalancha de roca, avalancha de derrubios, todo depende del material que se ve. Y se pueden dar también desplazamientos laterales, ¿ve? Eso son raros, pero sí se pueden dar. Otras clasificaciones también de movimientos en masa que se pueden dar, hay unos que los clasifican, depende del tipo de material, si es roca o si son suelos, materiales sueltos. Este tipo de clasificación que ya lo vimos que son los deslizamientos rotacionales, transnacionales. Y también hace mucho énfasis en los flujos que de alguna manera incrementan si son secos o si son húmedos, dependiendo del contenido de humedad. Hay muchas clasificaciones, pero en realidad lo importante es que existen y que existen los diferentes tipos de movimientos de masa y poderlos cartografiar. Eso es lo importante y poderlos caracterizarlos o tipificarlos. Esta es otra clasificación también. Aquí clasifica movimientos lentos,
como la solifluxión o la rectación, ya cuando implica un deslizamiento como tal, aquí pueden ver lo que las imágenes incluso son más fáciles de entender cuando tenemos flujos de derrubios y cuando tenemos también avalanchas de roca. Y ahorita les voy a mostrar una imagencita que es explicativa, pero realmente bastante interesante que se puede usar donde que tenemos aquí como una cuenca hidrográfica y podemos pues tener diferentes tipos de movimientos de masa. Podemos tener avalancha de roca, podemos tener un volcamiento, podemos tener deslizamiento, incluso pueden ver hasta los deslizamientos marinos. Aquí está bien interesante. Y esto, al ver esta imagen, me recuerda mucho cuando sucedió el terremoto de Japón, ¿ve? Que hace 2 años creo, ¿no? Que no solamente el terremoto de Japón, pues, claro, afectó pues a las ciudades y bueno, se cayeron varios edificios, casas y eso, pero la gran afectación que tuvo el terremoto de Japón fue el que generó y desencadenó muchos movimientos en masa, ¿ve? Y creo que eso fue lo que hizo más daño, los movimientos en masa que desencadenó el propio terremoto, obviamente por el movimiento de las ondas sísmicas, que los daños estructurales, que más bien de las ondas sísmicas a los edificios. Entonces, por eso les decía inicialmente que a veces se pueden combinar los agentes, ¿ve? Y lamentablemente nosotros quedamos ahí en el medio de ellos. Y bueno, un ejemplo un poco más visual de los movimientos en masa. Aquí vemos caídas de rocas, ven que son los bloques que se caen directamente. Este, y ven que aquí no hay desarrollo de suelos ni de manto de meteorización directamente, es la roca que aflora. ¿Ve? Y esto dice mucho de la competencia de la roca. Cuando tenemos este tipo de rocas así es porque las rocas son bastante competentes, no se meteorizan tan fácil, ¿ve? Y de alguna manera ellas se mantienen intactas, ¿ve? Conservando pues gran parte de su estructura original. ¿Ve? Podemos tener estos volcamientos, ¿ve? Ven que se dan mucho en tipos de rocas sedimentarias y que adicional a ellas ya tienen pues ciertas fracturas que de alguna manera está como partida en pedacitos. ¿Ve? Y esas partiduras que tiene son de maneras naturales. ¿Ve? Y bueno, por la misma gravedad, pues ellas realmente lo que hacen es volcarse, pero es también gracias a las fracturas que ellas tienen de manera natural. Podemos también tener deslizamientos rocosos, como les decía, no necesariamente implica suelo, implica mantos de meteorización, pueden ser rocas directamente. Esto es muy común acá. Podemos también tener deslizamientos planales aquí donde podemos ver muy bien los planos de estabilidad de las laderas, lo que les decía inicialmente. Ahí claramente, obviamente, podemos ver que eso está como a 45 grados más o menos de inclinación la pendiente, y ya se puede considerar como una zona inestable. Y precisamente se da por eso, porque con esa pendiente y la gravedad y esa dirección de buzamiento a favor de la pendiente, pues realmente facilita mucho que los materiales rocosos pues se deslicen unos con otros. ¿Ves? Sencillamente es algo natural que se da. Sí, no se puede hacer mucho. Y bueno, otro tipo de deslizamiento de detrito. Esto también lo vemos mucho en pequeñas escalas en las zonas del páramo. ¿Ves? Los vemos en pequeños focos de deslizamiento de detritos. Ahí se da mucho también bueno, en los páramos acá de nosotros, en los Andes, se da mucho también por los procesos de gelifracción, que también de alguna manera favorece el rompimiento de la roca. ¿Ves? Flujos de detritos también aquí los vemos que realmente pues vemos que el material no es rocoso el que se desliza, sino que tiene un alto contenido de suelo, de materiales meteorizados, y de alguna manera pues ellos se comportan como un flujo, como un fluido, ¿ve? Tienen alto contenido de agua en el caso del lado derecho y del lado izquierdo. Pueden ver que son procesos más que todo gravitatorios, ¿ve? Y son coluviales. Y hay movimientos de masa un poco más lentos, que nosotros le llamamos, bueno, que no nosotros, se les conoce como solifluxión o rectación. Solifluxión es la lámina que está del lado izquierdo. Vemos como se forman esos pequeños glóbulos, como si se fuesen como capitas. ¿Ve? Es muy característica de movimientos lentos. Y los otros son rectación, ¿ve? Que nosotros lo indicamos por eso, que son movimientos un poco más rápidos que solifluxión, pero se dan en materiales arcillosos, que esos son característicos de ellos, que la pendiente y
y el material resultante de la meteorización son arcillas o limos, pues se dan este tipo de movimientos. La rectación también es muy notoria, visualmente. Vemos que los árboles tienen esa forma. También puede rectar, le llamamos rectar, pues a la forma que hace, que realmente el objeto se mueve en favor del movimiento en masa, ¿ves? Entonces también se puede dar que los mismos postes de la luz, también ellos se mueven. No sé si han visto que alguna vez algún poste, pues de alguna manera él se va moviendo también, acerca a las casas, ¿ve? Se dan este tipo de movimientos. Pero estos se caracterizan porque son muy lentos, ellos no son movimientos bruscos como los anteriores, sino que ellos se van moviendo poco a poco, pero y vamos a cerrar ya casi ya las últimas láminas, que están sencillamente dadas hacia los aportes de la geología y la morfología. Vimos que realmente pues hablamos mucho de rocas, de los tipos de rocas, de los movimientos en masa, de los tipos de los movimientos sísmicos y esas cosas, pero realmente pues a nosotros nos interesa, bueno, tener conocimiento de ese tipo de eventos que se pueden dar, pero lo más importante es conocer qué hacer con esos eventos o de alguna manera cómo identificarlos o cómo tipificarlos en cada una de nuestras comunidades. Entonces, bueno, aquí les traigo a coalición esta imagen que salió de la gente del CRIC del 2008 y es donde precisamente muestra cuáles son los principales desastres que se han dado desde el año 98 hasta el 2017, prácticamente en 20 años. ¿Ve? Y bueno, fíjense que lo que hemos visto acá, que principalmente los desastres que más tienen, o sea, que más tienen frecuencia, son los dedicados precisamente o los que están relacionados con los eventos climáticos. ¿Ves? Tenemos las inundaciones en la punta, las tormentas, y vemos que los asociados a la parte de la geología y la geomorfología, pues están ahí, pero no son los principales. Los terremotos ocupan un 7,8%, los deslizamientos un 5,2%, la actividad volcánica un 1,4%, bueno, y bueno, más movimientos. Entonces, pero vemos que aunque no somos los principales desastres que se generan a nivel a nivel mundial, pues, son importantes. ¿Ve? Quizás los otros son más frecuentes, pero siempre tenemos este tipo de eventualidades a la cual pues debemos de alguna manera prestar atención. Sobre todo, como le dijimos ayer, que bueno, que es importante que cada comunidad o cada localidad pues de alguna manera caracterice sus riesgos y son muy diferentes, ¿ve? Los riesgos que tiene los amigos de Anzoátegui, pues no son los mismos que tenemos nosotros acá en Mérida, no son los mismos que tiene la gente de Caracas, no son los mismos que tiene la gente de Maracaibo. Entonces siempre es importante conocer las amenazas que cada localidad tiene y que de alguna manera pues conocer la frecuencia con la que estos eventos se dan. A veces puede ser que que ocurran más a menudo las inundaciones o las crecidas, las inundaciones de los llanos o las crecidas acá en las zonas montañosas, que los terremotos y los deslizamientos, pero siempre es importante tenerlos en cuenta, y sobre todo cuando somos un país sísmico, que el hecho de que no se den tan frecuentes no implica que no vayan a suceder. Entonces es mejor siempre estar preparados. Y bueno, tenemos de los estudios científicos al que hace a diario. Nosotros los geólogos, los geomorfólogos, los geógrafos, los sismólogos, los ingenieros civiles, los ingenieros forestales, todas estas personas que de alguna manera hacen ciencia, pues siempre generan mapas. Esa es nuestra función. Yo creo que si no hacemos un mapa no somos nadie. Sí, siempre aterrizamos con una información gráfica visible y notoria. ¿Ve? Y precisamente ese mapa pues refleja el estudio que nosotros realizamos. ¿Ve? No, y cuando yo hablo de estudio, pues hablo de las características de lo que se tiene. ¿Ve? ¿Cuál es su extensión? ¿Cómo está? ¿Cuál es el tipo? ¿Qué procesos suceden en ellos? ¿Ve? Y de alguna manera nosotros queremos representar esos procesos, esa caracterización a través de un mapa, porque un mapa nos da la extensión, ¿ves? Nos dice esta zona es este comportamiento, esta zona es este comportamiento y esta es de este tipo. Entonces, de alguna manera, siempre los estudios científicos de las áreas relacionadas con el desarrollo urbano, con el desarrollo humano como tal, la planificación, el ordenamiento, siempre aterrizan en un mapa.
Entonces, bueno, si nosotros hablamos a nivel mundial, pues es lo mismo, hasta con más detalle, ¿ve? Y más utilizando las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día. Siempre se están haciendo estudios nuevos, se están afinando las cosas precisamente para mostrarnos y alertarnos las diferentes amenazas que nosotros podemos tener. En este caso, pues estamos hablando de las naturales, ¿ve? Y vemos en el mapita mundi que tenemos ahí que, bueno, que la sismicidad siempre está latente y que obviamente varía en cada localidad, ¿ve? Hay unas zonas que están con menos riesgo, otras que están con más alto riesgo, ¿ve? Pero es importante siempre conocerlos y conocer en qué nivel estamos nosotros. Y nosotros, ¿por qué debemos hacer estos estudios? Obviamente, porque si nosotros no hacemos estos estudios básicos, pues nunca vamos a saber qué nos va a pasar. Nunca vamos a poder crecer ordenadamente, nunca vamos a poder prepararnos ante estos eventos. Y sencillamente pues estaríamos actuando como animales, que no nos importa realmente dónde estamos, ni tampoco queremos preservar de alguna manera la especie, ¿ve? Porque no estamos absolutamente tomando en cuenta lo que es la naturaleza y el medio donde estamos. Entonces, bueno, en el caso por lo menos de la sismicidad como el mapa anterior, pues bueno, nosotros sí es muy importante estudiar los sismos y los terremotos, porque de alguna manera, pues no, y sobre todo esas zonas que son altamente sísmicas, es importante porque de alguna manera, pues nosotros conocemos cómo es el comportamiento de nuestro suelo ante esos eventos. Hay unas zonas, aunque hay unas zonas que tiemblan más que otras, pues eso no nos exime que no nos vaya a ocurrir. Ejemplo, bueno, el último terremoto que tuvimos acá en los Andes fue en el año 1894, ¿verdad? El terremoto de los Andes. En Caracas el último sacudón fue en el 67. ¿Ve? En la zona oriental fue, bueno, el año pasado, antepasado, con el de Aguaraparo, pero antes tuvieron el de Cariaco en el 97. Entonces sí existen estos eventos sísmicos. No hemos tenido uno en este siglo fuerte que de alguna manera nos mueva como hay otras localidades, pero sí existe esa amenaza, ¿ves? Entonces, por lo tanto, siempre debemos estar preparados y quizás siempre los científicos y los entes encargados de hacer estos estudios como FUNVISIS o las universidades, de alguna manera se esmeran en caracterizar, en afinar más y conocer estas amenazas y cuánto nos pudiesen ellas afectar. Entonces, bueno, en el caso de los sismos y los terremotos, pues siempre se trabaja obviamente con los mapas geológicos, porque de alguna manera los mapas geológicos nos muestran los tipos de rocas que tenemos y también nos muestran las estructuras geológicas o las estructuras deformantes como los pliegues y las fallas. En este caso las fallas son las que generan los terremotos. Y bueno, hay fallas activas y fallas inactivas. El área de la geología que se encarga del estudio de las fallas y bueno, prácticamente se conoce así como el estudio de las fallas, es la neotectónica, que ella precisamente se encarga de estudiar las fallas, pero son las fallas activas. Nosotros podemos tener fallas inactivas que actualmente no se están moviendo, como el caso de los volcanes que hablábamos ayer, que en algún momento en el pasado geológico estuvieron activas, pero que actualmente no lo hacen. Y la neotectónica, pues precisamente trata sobre eso, estudiar las fallas, y no solamente las fallas las evidencias superficiales, como lo vimos que las facetas triangulares, que sí, los alineamientos, los drenajes, sino también hace estudios paleontológicos, que hace trincheras y excavaciones, porque precisamente no es solamente buscar evidencias actuales, sino buscar evidencias del pasado. Entonces, bueno, en el caso de eso, pues nosotros hemos realizado varios avances. Por lo menos nosotros tenemos el mapa neotectónico de Venezuela, que es donde precisamente identifica las principales fallas que tenemos acá en Venezuela, que son Boconó, Acovi, San Sebastián y El Pilar. Y bueno, de alguna manera hemos avanzado mucho en este tipo de caracterización y sabemos cuáles son las fallas que presentan, que presentan movimientos recientes, principalmente del Holoceno. Y es una información que está disponible, lo podemos descargar en la red y podemos identificar qué zona estamos nosotros y cuál es la falla que a nosotros nos corresponde, cuál es la falla más cercana que nosotros tenemos. Y bueno, todas estas mediciones que están acá, que pueden ver en la simbología del mapa, que existen los desplazamientos, ya existen bastantes mediciones, y eso se hace por todos esos estudios científicos que se han realizado anteriormente, ¿no? Eso no son datos que salen de la nada, sino que corresponden a estudios muy exhaustivos que se han hecho y que, bueno, por lo menos acá en Venezuela, uno de los profesores que lidera eso es
el profesor Frank Oudemar, que prácticamente es uno de los mejores profesores de neotectónica, especialistas en neotectónica que tenemos y bueno, que elabora en FUNVISE. Y bueno, les quise dar un zoom de este mapa porque creo que es importante y es una información que ustedes, nosotros, las organizaciones no gubernamentales, pues podemos de alguna manera estudiar. ¿Ves? En este caso nosotros podemos ver que esto es un zoom de la falla de Boconó, esto muestra un poco lo que es los Andes, aquí podemos ver San Cristóbal, Mérida, Valera, y bueno, podemos ver la identificación de los accidentes sismogénicos que tenemos acá en el occidente, y vemos el trazo de la falla Boconó. Entonces, bueno, por la leyenda es muy fácil de guiarse, ¿ves? Pero bueno, ya sabemos cuáles son las trazas que se están moviendo, cuáles son las últimas que se han movido, y de alguna manera podemos saber cuáles son las fallas activas que tenemos. Entonces, bueno, como pueden ver acá, las fallas no son necesariamente alineamientos únicos o finitos como tal, ¿ves? Y tampoco es una línea recta, ¿ves? Como muchos las trazan. ¿Ves? Las fallas, ellas van de acuerdo a las geoformas, como lo vimos que ella misma va trazando en el relieve, y que no necesariamente es una sola falla. Podemos tener sistemas de fallas unidas. Entonces, no, a veces, y en el caso por lo menos de Boconó se comporta así. Si no me equivoco, Boconó tiene 5 tramos. Ellos tienen 5 tramos, y aunque es una misma falla geológica que se conoce como Boconó, que va desde Colombia, en el nudo de Pamplona, hasta Morón, en esa sección en ese tramo tiene 5 secciones, y cada tramo se comporta de manera diferente. Entonces, les digo esta información para que ustedes entiendan que aunque es una misma falla, pues ella puede tener comportamientos diferentes y movimientos diferentes, y se puede mover de manera diferente también. Entonces, bueno. Y cuando seguimos avanzando en estos estudios, pues podemos tener zonificaciones sísmicas. Esos son como buffers, por decirlo así, que se hacen, y esto nos ayuda mucho para hacer las edificaciones en nuestro país. Utilizan lo que llaman las normas Covenin, que de alguna manera ellos utilizan la información de las fallas, de los eventos importantes que se han dado, principalmente del comportamiento de la estructura ante estos eventos, y de alguna manera las leyes se van actualizando conforme a esto, porque sencillamente pues estas normas obedecen a, a todos esos estudios científicos que se han hecho, y de alguna manera ellas buscan mantener que, a pesar de que es una zona sísmica alta, pues tú puedas construir y puedas hacer las adecuaciones pertinentes a pesar de que estás en una zona con alta sismicidad, ¿no? Así como hacen en otros países como en Chile, como en Japón, que realmente es una zona bastante sísmica, y sin embargo ellos siguen construyendo y siguen creciendo sus ciudades. Lo único que, a diferencia de otros países, es que bueno, ellos sí saben manejar su riesgo y saben adaptar las políticas necesarias para de alguna manera adaptarse. Entonces, bueno, tengo entendido está por salir otro mapa de zonificación sísmica. Sí, sí, me dijeron que estaba por salir el mapa más actualizado. Como les dije, estas normas se van actualizando, ¿no? Y bien que se actualice, porque cuando se actualicen quiere decir que han hecho estudios que de alguna manera han permitido que se afinen. Este es el último del 2001. Y bueno, si queremos afinar más aún nuestras amenazas, pues pasamos ya a un plano nacional, como el mapa anterior, ya algo más específico, que son los estudios de microzonificación sísmica. Y eso principalmente se hacen en las grandes ciudades. No se hacen en todos porque son estudios bastante costosos. Ellos precisamente lo que buscan es que, bueno, anteriormente, si nosotros veíamos a Caracas o a Mérida, por ejemplo, en el mapa anterior, pues éramos todos de una misma zona, de un color naranja, ¿no? Creo que son naranjas. Pero cuando los estudios de microzonificación sísmica te permiten pasar de ese color naranja a discretizarlo mejor. Y esa discretización obedece necesariamente a lo que es la geología y la geomorfología. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos lo que hacen es que de alguna manera ellos hacen estudios, hacen sí, hacen detonaciones, utilizan algunos métodos geofísicos invasivos y no invasivos, y de alguna manera ellos caracterizan toda una zona.
Entonces, esta microzonificación la pueden hacer tanto en suelos como en rocas. Lo ideal es hacerlo en ambos. Y de alguna manera ellos ven el comportamiento de los materiales ante las ondas sísmicas. Eso te permite a ti saber las aceleraciones que pueden tener los materiales en un área específica y de esas aceleraciones pues te permite hacer patrones y te permite buscar áreas comunes. Y por eso se llama la microzonificación. De alguna manera tú zonificas una ciudad de acuerdo a sus características sísmicas. Entonces, bueno, gracias a estos estudios que tenemos acá, y bueno, esto los ha hecho FUNVICE, pues de alguna manera esto es muy útil a la hora del ordenamiento del territorio, a la hora de la planificación urbana, a la hora de la gestión de riesgos, de la gestión de emergencia, porque nosotros sabemos cuáles son las zonas más vulnerables ante la ocurrencia de un sismo. Podemos también identificar, si sabemos cuáles son las zonas que son vulnerables, pues nosotros sabemos qué población está ahí, cuáles son las edificaciones que están. Si esta misma microzonificación nos puede ayudar, nos da los espectros de diseño para construir nuevas edificaciones, es decir, que las nuevas edificaciones que se hagan respetando este espectro, de modo que si llega a ocurrir un terremoto de gran magnitud, pues esta estructura se mantenga, ¿ves? Este es principalmente el fin. Y no solamente eso, sino que, si ejemplo, si hay una zona donde existe un alto riesgo y la construcción, pues debido a su tipología constructiva y al año que fue construido, a los materiales utilizados, pues no va a responder bien ante un evento de gran magnitud, pues entonces esta zonificación te permite de alguna manera identificar cuáles son esos edificios. Si tienes un catastro pues bastante específico, y de alguna manera tú puedas saber qué edificios se tienen que reforzar para que puedan mantenerse en pie si llega a ocurrir un evento. Entonces, bueno, en varias ciudades del país se han avanzado. Está Caracas listo, Barquisimeto está listo, Mérida está lista. El año pasado hicieron en Cumaná, ese sí fue un proyecto que hizo el SIGIL, por cierto, ¿ves? La microzonificación de la ciudad de Cumaná. Fue un proyecto por el BIC. Y bueno, de alguna manera se busca eso, ¿ves? Como pueden verlo, son mapas que de alguna manera nos muestran un poco sobre la amenaza sísmica, cómo es el comportamiento de los materiales. Y ese comportamiento pues tiene que ver mucho con su composición química, con las geoformas que le dieron origen, con el tipo de roca, ¿ve? Entonces, de alguna manera, todas la geología y la geomorfología pues siempre van unidas y se le puede sacar algún tipo de aplicabilidad. Este es el de Barquisimeto, ejemplo, aquí pueden ver el de Barquisimeto y esto está en la web, no son, ustedes pueden descargar esta información, de modo que si hay gente de acá de Barquisimeto, pues de alguna manera, pues ellos pueden saber en qué zona están. Y bueno, creo que incluso FUNVICE ha estado haciendo una campaña importante para dar a conocer estos estudios, y bueno, ellos trabajan mucho con lo que es el aula sísmica y esas cosas. Hacen algunos talleres para precisamente hacer la preparación y respuesta. Y bueno, lo ideal es que, bueno, no solamente existan estos mapas, ¿ves? Porque estos mapas son muy bonitos y muy chéveres y tienen unos colores interesantes. Lo más importante acá es que se utilice de una manera idónea, ¿ves? Entonces, nosotros cuando hablamos de utilizar, pues hablamos de todos, no solamente nosotros como científicos que lo tengamos este mapa impreso en la escuela o en un departamento, o no sé, o en nuestra oficina, sino que de alguna manera lo utilicemos. ¿Cómo podemos nosotros utilizar? Bueno, les dije inicialmente, podemos identificar cuáles son las zonas más vulnerables ante estos eventos sísmicos. Las alcaldías o las gobernaciones pueden utilizar estos mapas porque pueden hacer ordenamientos nuevos para adecuar los permisos de construcción para que se adapten de acuerdo a estos nuevos lineamientos. También lo pueden utilizar las instituciones que atienden las emergencias y los desastres, como Protección Civil, los grupos voluntarios, los bomberos, porque de alguna manera con estos mapas ellos pueden identificar cuáles son las zonas vulnerables, y de alguna manera pueden, en conjunto con la universidad o con el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, pueden hacer algún tipo de inventario de todas las edificaciones de la ciudad. Y bueno, si tienen el catastro al día, pues buenísimo, porque así sabrían el año de construcción, qué norma de convenio les correspondía para ese tiempo. Entonces, de alguna manera nosotros podemos hacer algo con esta información y es lo ideal. Esta
De modo que si llega a ocurrir algo, ya hayamos hecho una preparación importante, ya sepamos cuáles son las zonas vulnerables, si se puede hacer un, no sé, un plan de reforzamiento de estructuras, ¿ve? Eso sería súper interesante y que una gobernación lo haga sería genial, ¿no? Que las personas sepan que tienen que reforzar su edificación y que, porque si no la refuerzan, pues sencillamente se les viene abajo si llegan a ocurrir un movimiento fuerte, un movimiento sísmico fuerte y que, bueno, pueden perder su vida o pueden perder totalmente su casa. Entonces, estas son las aplicabilidades que se le puede dar a este tipo de herramientas. ¿Ves? Entonces, creo que es como unir todo. Yo sé que quienes hacen esto así es la alcaldía de Chacao, ellos tienen muy buenos avances con respecto a la microzonificación, ellos de alguna manera han cerrado el ciclo, ellos tienen, de hecho, los permisos constructivos de alguna manera son obtenidos de acuerdo a la ubicación de la posible construcción utilizando el mapa de este mapa, pues ellos automáticamente le generan en los espectros de diseño, que es importante que el ingeniero civil los tenga para que a la hora de hacer sus cálculos, incluso por lo menos si van a pedir un permiso de demolición y resulta que ese edificio está en una zona roja, pues obviamente ese permiso no debería presentar ningún problema porque deberían agilizarlo lo más pronto porque al contrario, ese edificio hay que demolerlo porque sencillamente ni haciéndole reforzamiento, pues él se va a mantener en pie. Entonces, estas son algunas de las medidas que se pueden pues aplicar y de alguna manera pues siempre van de la mano con la institución, con la universidad, con las personas que actúan en el área de emergencia y desastre, porque de alguna manera ellos pueden apoyar y pueden aprender a evaluar estructuras, a enseñar a las personas a hacer planes de evacuación. Entonces, todas estas cosas pues son muy importantes de conocerlas y sobre todo de aplicarlas, de que estos estudios que se realizan pues no se queden de alguna manera engavetados en las bibliotecas de las universidades o solamente se quede en la página web de alguna institución, sino que de alguna manera existe esa voluntad pues política e institucional de nosotros hacer. Y bueno, qué pasa si nosotros no hacemos nada? Pues tenemos estas imágenes como está. Estas las tomé del profesor Pedro Rivero de acá de la Escuela de Ingeniería Civil de la universidad. Él nos mostraba más o menos algunas imágenes de lo que puede representar un sismo fuerte y lo que y los efectos que pueden generar. Bueno, tenemos, como le dije inicialmente, puede generarse deslizamientos. Estos deslizamientos a veces vienen acompañados de otros problemas. ¿Ve? Este ejemplo, como lo vemos en la foto en la parte superior izquierda, ve que ese deslizamiento, pues justamente está en la parte en el curso de un río. Y bueno, si fuese de más volumen, pues ese propio deslizamiento pues puede de alguna manera obturar el río y puede existir un represamiento. Entonces tú tienes tres eventos ahí. Tienes un terremoto, tienes un deslizamiento y tienes un represamiento que se puede transformar en una inundación, una crecida que puede afectar aguas abajo a las personas. Entonces, para que vean cómo un solo evento puede desencadenar pues una serie de eventos adversos. Bueno, aquí está otro deslizamiento, ¿ves? Que el mismo terremoto lo provocó. También tenemos, esto es muy común también que se da cuando tenemos cuando se dan en terremotos, que tenemos este tipo de estructuras que de alguna manera existe lo que se llama la liquefacción de suelos, ¿ves? Que de alguna manera se da mucho en materiales arenosos, ¿ves? Que las partículas vibran y las arenas tienen la particularidad que ellas son poco porosas, los materiales no están, los granos no están tan unidos unos con otros, y de alguna manera cuando ellas vibran, pues ellas se asientan y forman esto es lo que llama la liquefacción del suelo. Existe, bueno, lástima que no traje unas imágenes, existen estos fenómenos que se dan que totalmente un edificio se hunde totalmente, debido a estos fenómenos, casas, carreteras, y de alguna manera es como si se los hubiese tragado la tierra. Otro tipo de efectos, ¿ve? Aquí está el terremoto del 67 en Caracas, ¿ve? Vieron como algunas estructuras pues colapsaron como tal, la de los Andes en el año 1894. Y bueno, menos mal que están estas imágenes acá, porque lamentablemente cuando suceden los terremotos, pues de alguna manera uno aprende de ellos, ¿ve? Y las normas sísmicas se adecúan
a ellas. Es decir, que si un edificio colapsó y aplicó correctamente una norma sísmica de ese momento, quiere decir que esa norma sísmica no estaba bien, no estaba adecuada, porque lamentablemente sucedió el evento y a pesar de que él cumplió con las normas, pues no, el edificio no se mantuvo. Entonces, después del terremoto del 67 vinieron nuevas adecuaciones a la norma, debido a que muchos edificios, muchas tipologías constructivas no resistieron. Y otras veces pasó que al contrario, que otras tipologías constructivas que no estaban consideradas tan resistentes, pues sí se mantuvieron en pie y de alguna manera comprobaron que sí funcionaban perfectamente. Entonces, bueno, estos son como de los errores se aprende, algo así lamentable. Y bueno, en los Andes, en el año 1894, pues lamentablemente no, en ese tiempo no existían los sismógrafos, no se supo exactamente de qué magnitud fue, pero bueno, fue bastante importante porque desencadenó pues muchas pérdidas humanas y materiales y bueno, ya afectó, bueno, se sintió hasta en Caracas, yo recuerdo este terremoto que mi abuela y mi mamá me comentaban de y bueno, el del 97 en Cariaco, son muy populares estas imágenes. Entonces, esto de alguna manera nos dicen que estas estructuras pues no se mantienen o no resisten este tipo de eventos con estas magnitudes. Entonces, algo falló ahí, o lo construyeron mal o sencillamente pues no se cumplió la norma existente o se cumplió en ese momento, pero era insuficiente. Y bueno, hablamos un poco sobre los sismos, sobre la caracterización, sobre la ubicación, sobre los mapas. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los movimientos en masas y cómo podemos nosotros de alguna manera involucrarnos y hacer algo con ellos. Entonces, los movimientos en masa, como dijimos inicialmente, pues son la respuesta a los procesos geológicos, al intemperismo, al clima, al hombre, a la acción del hombre. Y todo termina con un trabajo geológico. Siempre hacemos trabajo de campo. El geólogo siempre está tomando muestras y haciendo análisis y haciendo cartografía y ubicando cosas. Esa es la vida del geólogo. Y nosotros para poder generar algún mapa, alguna caracterización de algún proceso, pues obviamente tenemos que ir a campo porque eso no lo podemos hacer de nuestra casa. Obligatoriamente es así, por más que hagamos una fotointerpretación perfecta de imágenes o de fotografías aéreas, debemos hacer campo obligatoriamente. Y más sobre todo cuando, como hablamos inicialmente, que los movimientos de masa no son iguales en todos lados, o el comportamiento de la roca no es igual en todos lados. Y no se puede aplicar como una plantilla, que como aquí se comporta aquí, se comporta allá igual, y acá no. O sea, y nosotros eso es algo muy notorio para nosotros porque cuando hacemos estudios de comportamiento de las rocas o de las formaciones geológicas, nos damos cuenta que una misma formación geológica tiene un comportamiento en cada localidad muy distinto, muy distinto. Entonces, si se comporta distinto, genera procesos distintos, a pesar de que es una misma unidad. Entonces, eso nos da indicio a nosotros de que no podemos aplicar un copy-pegue de las cosas y que hay que ir obligatoriamente a hacer campos. Y más, si vamos a caracterizar movimientos de masa, pues todavía más, la cartografía tiene que ser muy afinada. Y bueno, luego que nosotros vamos a campo y hacemos nuestros análisis, siempre aterrizamos en un mapa. Un geólogo sin un mapa no es nadie. No, sencillamente es así. No, siempre tratamos de ubicar los procesos sí, tratamos de ubicar todo lo que hacemos, ¿ves? Y es el deber ser, ¿ves? Nosotros siempre debemos caracterizar el proceso, no solamente describir el origen, que tiene cuarzo, tiene esto, que sucede, que es un movimiento, un flujo, que es un movimiento, es una rectación, no, sino que tenemos que decir cuál es la extensión de ese movimiento de masa, cuál es la forma, qué sucede, qué puede afectarme, qué tanto se puede mover, qué espesor tiene. Entonces, todas esas características, pues el geólogo de alguna manera, pues ese es su trabajo de generar esa información. Y si nosotros queremos avanzar en detalles de que podemos unir la parte de campo con el uso de las nuevas tecnologías, pues podemos tener muchos mapas de susceptibilidad, que es lo que es para nosotros como hablar como de los mapas de microzonificación sísmica. Bueno, nosotros también podemos tener mapas también de que nos advierten de alguna manera cuáles son esas zonas
que tienen un mal comportamiento para los movimientos en masa, o que son zonas que de alguna manera tienen una alta probabilidad de que sucedan estos movimientos. Entonces, bueno, esos mapas los podemos obtener, como les dije, haciendo trabajo de campo, y de alguna manera también podemos utilizar las tecnologías existentes, como las imágenes satelitales, las imágenes, sensores remotos o no remotos, podemos utilizar modelos de elevación digital, ¿ve? Y bueno, hay muchas técnicas también estadísticas que de alguna manera nos ayudan a nosotros a establecer estos mapas, ¿ve?, de susceptibilidad, que nos dan indicios de cuáles son esas zonas que tienen una alta probabilidad de que sucedan estos eventos, ¿ve? Y si nosotros tenemos las zonas donde sucedan estos eventos, pues obviamente es mucho más fácil trabajar en el área de gestión, en el área en el antes. Y bueno, este fue casualmente un ejercicio que nosotros hicimos en la maestría, que unimos varias características en un mapa. Unimos la geología, unimos lo que es los efectos de las fallas, de la parte sísmica. Trabajamos mucho con lo que es la parte de las precipitaciones, que de alguna manera desencadena o favorece el desencadenamiento de movimientos en masa. También trabajamos con lo que es el relieve, con las curvas de nivel y los patrones de drenaje. Y bueno, generamos este mapita que ustedes pueden ver ahí. Fue algo muy sencillo que hicimos con un sistema de información geográfico, y realmente es una herramienta que nosotros podemos utilizar en nuestros propios grupos. Pues si hay personas interesadas acá que les gusta esto y les gustan los SIC, o incluso podemos programar un taller específicamente para eso, para que ustedes mismos puedan construir un mapa de susceptibilidad. Claro, no va a ser avalado por una universidad, ni por Funvisi, ni por Engeomin, pero por lo menos tienen ustedes algo, algún mapa que a ustedes les pueda dar ciertos indicios. De hecho, Engeomin está haciendo un trabajo arduo en hacer mapas de movimientos en masa. De hecho, ellos tienen acá uno de Mérida, ¿cierto? Ellos hicieron uno acá, creo que es todo el eje metropolitano, ¿no? Ejido, Mérida y Tabay. Ellos hicieron ese mapa de movimientos en masa. Bueno, esa información está disponible. Ahí tenemos algo, pues. Pero las zonas que no son metropolitanas, pues pueden ayudarse con otras herramientas. Actualmente, por lo menos nosotros acá de Exigir, estamos muy gustosos, nos gusta mucho trabajar este tema de los movimientos en masa y los flujos, y bueno, ahorita estamos haciendo unos esfuerzos en conjunto con la Universidad de los Andes, con la Escuela de Ingeniería Forestal y la Escuela de Ingeniería Geológica, precisamente para generar unas herramientas que nos ayuden herramientas digitales que nos ayuden de alguna manera a identificar esas zonas que son potenciales a moverse, y que de alguna manera pues nos ayuden a prepararnos y a generar sistemas de alerta temprana y a generar todo ese tipo de experiencias. Y finalmente también para el tema de las inundaciones, las crecidas y los flujos, también existen grandes aportes hoy en día, que existen mapas, que existen mapas de simulación que de alguna manera te permiten modelar inundaciones, modelar crecidas, modelar flujo. Ellos lo que hacen es como simular una tormenta, que simulan que ocurre una tormenta en una zona específica y va a caer tantos centímetros de precipitación. Y de alguna manera esa precipitación la distribuyen en toda la cuenca, de acuerdo a la topografía que tiene, y los drenajes y esas cosas, y de alguna manera ellos modelan esos flujos y ven cómo se genera la distribución, cómo de alguna manera cómo sucede el comportamiento de esos flujos, hacia dónde se desplaza, y eso se hace gracias a la topografía del terreno, a qué velocidades puede alcanzar ese flujo, y de alguna manera pues crear esos mapas de inundaciones, que es lo que nosotros comúnmente vemos por ahí, que son mapas con periodos de retorno de 25 años, de 50 años, de 100 años. Y obviamente esos mapas son muy importantes, así como existen los mapas de movimientos de masa y los mapas de microzonificación sísmica, pues el mapa de inundaciones, de crecidas y de flujo también es muy importante en las calificaciones de las ciudades, y en general de las localidades, porque de alguna manera nos permite prepararnos a nosotros, si llega a ocurrir un evento de esa magnitud, cuáles serían las casas que serían afectadas, cuáles serían las edificaciones que serían comprometidas, no solamente las personas como tal, sino la infraestructura, si la vialidad se va a ver afectada, dónde está
ejemplo, como nos pasa acá en Mérida, que nuestros acueductos están encima de un movimiento en masa, que si llega a moverse, pues nos quedamos incomunicados. Bueno, así pasa precisamente. Entonces, estos mapas de alguna manera nos permiten a nosotros planificar mejor las ciudades, nuestras localidades, nos permite ordenar mejor las cosas y también nos permite también identificar cuáles son las zonas que tienen altos riesgos y de alguna manera si hay instituciones gubernamentales, pues ubicar la forma de sacar a esas personas de esos sitios que son pues altamente peligrosos, que sabemos que si llega a ocurrir un evento ellos se van a ver afectados, o en su defecto hacer algunas medidas mitigantes que de alguna manera los protejan, en el efecto que no se quieran, no se puedan sacar de esa zona. Así mismo pasa con los sismos, así mismo pasa con los movimientos en masa. Creo que de alguna manera hay que identificar esas zonas que son altamente vulnerables, y no permitir que se sigan construyendo o se sigan haciendo desarrollos urbanos, y más cuando existen todos estos mapas, y no se toman en cuenta a la hora de dar los permisos, o incluso la propia gente pueda tomar conciencia de antes de hacer su casa, pues revisar esta información. Hoy en día, un ejemplo de estos software que se utilizan para las inundaciones y las crecidas, bueno, quería mencionar lo que está la gente de Flow 2D, ellos son de la Universidad Central de Venezuela, ellos son del Instituto Mecánica y Fluido. Es un software que ellos mismos diseñaron, buenísimo, con el profesor Reinaldo, el profesor José Luis López. Está también la gente de Hidrolia, que es también el profesor Reinaldo. Ellos hicieron un software que se llama Riverflow 2D. Ellos igual modelan flujos, ¿ves? Muy, muy útiles porque mm, ellos utilizan imágenes de alta resolución como líder, y realmente pues es increíble cómo ellos pueden transitar y cómo ellos pueden montar todo lo que es la infraestructura, las casas. O sea, el software es muy versátil, te permite pues montar todo eso. Y de alguna manera, si tienes calles o edificios, pues tú puedes modelar los flujos y puedes ver cómo ellos se mueven en medio de la ciudad, o cómo es el comportamiento de los drenajes, o si puedes tener inundaciones pluviales, ¿ves? Hay otras alternativas acá de la Universidad de Twente en Holanda. Ellos también tienen otro software para moderación de flujo, se llaman OpenISI. Y bueno, también no lo he utilizado, pero he leído en internet pues grandes aportes. Y bueno, aquí están unos mapas que nos pueden mostrar esos mapas, esa cartografía de las inundaciones. Aquí podemos ver cómo se puede comportar un flujo, y sería súper interesante que nosotros subiésemos esos mapas y de alguna manera pues los utilizáramos. Lo más importante es tenerlos y utilizarlos. Y bueno, la ciencia te aporta, nosotros los científicos, como que estamos en medio de estos dos mundos, podemos aportar ubicación, podemos aportar conocimiento, podemos aportar extensión, podemos dar la caracterización de los eventos, de los procesos, de las formas, ¿ves? Pero para nosotros poder utilizar esos conocimientos, ahí donde está el gran dilema, y es donde lo que yo pienso es que lo que nos hace falta es más bien unir voluntades para poder hacerlo, que, la, que los científicos hagan su trabajo, que es precisamente caracterizar, ubicar, localizar, aportar conocimiento, ¿ves? Que las instituciones gubernamentales pues de alguna manera apliquen ese conocimiento a través de normativas, de ordenanza, de planes, principalmente para prevenir que no sigamos construyendo el riesgo. Y finalmente a nosotros la comunidad, de alguna manera, pues sepamos las realidades que tenemos en nuestras localidades, para ante todo pues prepararnos ante ellas. Y segundo, a los organismos de atención de emergencia, como los grupos voluntarios y las brigadas, pues de alguna manera nosotros podemos trabajar en el antes, identificando esas zonas que tienen esos problemas, ¿ves? Identificando ya las localidades que sin que ocurra el evento ya sabemos que tienen una gran probabilidad, y que de alguna manera nosotros podemos trabajar o apoyar a los organismos competentes en de alguna manera generar charlas, en evitar la construcción del riesgo, en saber cuáles son las zonas vulnerables, ¿ves? Y bueno, de alguna manera contribuir
y que esta información pues no se quede engavetada. Siempre he dicho que para hacer estas cosas hay que trabajar con un equipo multidisciplinario, no puede ser que las brigadas y los grupos voluntarios trabajen solo, que Protección Civil trabaje solo, que los bomberos trabajen solo, que las universidades trabajen solo, que la alcaldía trabaje sola. Creo que si queremos aportar o abordar bien estos temas, nuestras realidades, nuestras amenazas, y queremos realmente disminuir el riesgo, pues debemos unir voluntades, porque en realidad todos somos importantes. Todos sí sabemos aportar y sabemos trabajar con equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, entendiendo que cada uno tiene un rol importante, pues creo que podemos hacer mucho. Con este taller le dije ayer que no íbamos a salir como geólogos ni como geomorfólogos, pero sí por lo menos íbamos a tener ciertos indicios de nuestras localidades, por lo menos sabemos que podemos acudir a nuestras protecciones civiles, a nuestras universidades o a los institutos como Funvisis, Ingeomic, donde está esa información, que poderla descargar y de alguna manera buscar la forma de involucrarnos como organización no gubernamental, no solamente para atender ya emergencias cuando el evento ocurra, sino que creo que lo más importante que uno debe enfocarse es en el antes, trabajar mucho en la preparación, que principalmente es lo que queremos es que no se sigan perdiendo vidas tontamente por sencillamente no conocer nuestra realidad, sino que al contrario, que la gente sepa qué hacer y si no se quiere ir, pues por lo menos sepa qué hacer ante el evento. Eso, si no se quiere ir a pesar de que tiene conocimiento de que su zona tiene un alto riesgo, pero por lo menos sepa qué hacer durante el evento. Eso es algo de ganancia. Entonces, bueno, no tengo más nada que aportar. Algunas referencias de los materiales que utilicé. Prácticamente son imágenes del libro de Tarbus de Ciencias de la Tierra. Se los recomiendo mucho, está en PDF en internet. Este libro de Mateo Gutiérrez Elosa, que me gusta mucho, un libro de geomorfología, está en inglés y está en español. Ese sí no lo he visto en internet, no sé si va, pero se los recomiendo mucho, es muy bueno y bastante pues, didáctico. Bueno, muchas gracias.